Charlando con Moreno. ¡Qué berraquera de programa! Qué berraquera de paisaje, realmente un paisaje maravilloso, un paisaje muy bonito con el cual vamos a iniciar nuestro Charlando con Moreno desde esta bonita casa, un paisaje maravilloso. Esta casa pertenece a la Asociación de Productores Ecoagropecuarios Finca Atoviejo, Asofinca Atoviejo, conocida también como la Hacienda Atoviejo, una finca maravillosa que tiene historia, una finca, unas construcciones que próximamente ustedes podrán conocer acá en el municipio de Timbío. ¿Qué les parece esta edificación? Espero que les guste. Es una edificación muy bonita, en donde esta fue una parada obligada también del sabio Francisco José de Caldas cuando él se dirigía hacia el molino de Sotará, un lugar que también es muy histórico y que hace parte, valga la redundancia, de nuestra historia acá en este sector, en esta región caucana. Desde el municipio de Timbío vamos a iniciar nuestro programa Charlando con Moreno, un programa que como siempre tenemos invitados especiales y aquí me enorgullece presentar este lugar. Un lugar que ahora hace parte de 20 familias, de las cuales aprovecho para enviar el saludo para todas ellas que también yo sé que están conectadas viendo nuestro programa y que se sienten orgullosas de este lugar. Ahora pues usted puede hacer uso de ella, se puede contactar con nosotros, la Finca Atoviejo, antes conocida como la Hacienda Atoviejo, un lugar de riqueza natural invaluable y que acá se ha convertido también en unos amigos y defensores del medio ambiente, con una diversidad de bosque, de la cual también busca que siga aportando a la salubridad de nuestra gente. Un pequeño pulmón y que invitamos a que la gente lo ayude a conservar, lo ayude a cuidar y que no vengan a botar también sus basuras, en algunos casos, que pueda llegar a pasar en la zona del bosque de esta bonita casa, desde donde vamos a iniciar nuestro programa Charlando con Moreno. Qué berraquera de programa. Ahora entonces los invito para que nos sentemos y conozcamos a nuestra invitada especial que tenemos para el día de hoy en este excelente programa. Charlando con Moreno. ¡Qué berraquera de programa! Iniciamos entonces nuestro programa Charlando con Moreno a través de Moreno Televisión. Qué bueno, entonces ahí pues como les decía, lo que les estaba indicando, esta es la bonita casa de Asofinca Atoviejo, como la pudieron ver al inicio, una casa realmente bastante emblemática y como les decía, pues aquí estamos ahora sí con nuestra invitada, la invitada especial como siempre, nosotros con invitados especiales acá en nuestro espacio y le vamos a dar la bienvenida. Ella es historiadora, es docente, trabajadora, bueno, un empuje bastante amplio. Marta Cecilia Martínez Mora. ¿Qué tal? Muchas gracias, don Giner, por esta hermosa y valiosísima invitación y es un honor estar aquí en este espacio que usted tiene en el canal. Bueno, aquí con este vientico, ¿qué le parece este viento? Delicioso. Llegó el verano. Sí, llegó el verano y aquí estamos disfrutando del paisaje, disfrutando de todo este entorno natural y hermoso. Así es. Bueno, vamos a tener esta charla amena, como ya le decía a nuestros televidentes, una charla amena donde vamos a conocer un poco quién es Marta Martínez, ya una persona pues que también se ha ido forjando y ha ido saliendo cada vez adelante con su esfuerzo, historiadora. Pero ¿dónde nace Marta Martínez? Marta Martínez nace en este
hermosísimo municipio de Timbío, Cauca, y tengo el orgullo de decir que soy timbiana de pura cepa. De pura cepa. De pura cepa y orgullosa de mi tierra. Lastimosamente pues no ejerzo mis labores aquí, pero soy timbiana de corazón y de nacimiento. De nacimiento. Bueno, con año sin año, ¿qué día nace? Pues, a mí todavía no me pesan los años. No le preocupa. Todavía no me preocupa eso. En el año de 1985. Fecha. El 3 de enero. 3 de enero. De 1985. Ah, vea, pues el 3 de enero. Entonces, 36 añitos. Oiga, le cuento que el 3 de enero nació mi hija también. ¿Sí? Ajá. Ah, bueno, ella 10 añitos. Ya, entonces ya no se puede olvidar de mi fecha de nacimiento. Ya hay que invitar a la celebración, hay que hacer una celebración conjunta de cumpleaños. Nace acá en Timbío, sus padres. Mis padres también son de acá de Timbío. Mi madre, pues mi abuelito era de la sierra, mi abuelita sí es de acá de Timbío, pero mi madre es timbiana, igual que mi padre, que mi abuelita es de Lato y mi abuelito vivía aquí en Timbío, entonces ambos son timbianos, entonces soy timbiana por todos los lados. Por donde la miren. Por donde me miren soy timbiana, sí. Hernán Martínez, ¿su padre? Mi padre, ¿Cómo le decimos? El verdadero nombre de mi padre es César Alonso Martínez. Ajá. Le dicen Hernán Martínez o le dicen el famosísimo Cepillo. Ajá. Y nosotros pues los cepillitos yo la cepillita. La cepillita, pero a la cepillita le dicen Martica, ¿no? Martica, cepillita, bueno, Marta, pero prefiero el Martica. Sí, prefiero el Martica para no sentirme tan señora. Tan señora, bueno. Y Esperanza. Y mi madre, María Esperanza Mora, de los ilustres moras de aquí de Timbío. De aquí de Timbío, claro, bastante tradicionales. Pues le cuento, acá pues nosotros llegamos no solamente acá al municipio de Timbío, sino que estamos también en otros municipios del departamento del Cauca. Llegamos a Popayán, que aprovecho para saludar a nuestros televidentes de la ciudad de Popayán, de Silvia. Estamos en Piendamó, en El Bordo, una buena parte cubrimos, y también en las redes sociales, así que los vamos colocando en contexto. Cepillo pues es conocido, su padre acá en el municipio de Timbío, una persona también bastante servicial y trabajadora, y mire este lujo de hijas que ha dado. Sí, gracias a Dios, vengo de una familia muy emprendedora, trabajadora, y creo que esos son de los valores más bonitos que hay, y eso es lo que nos han inculcado, el valor del trabajo y del servicio, de la solidaridad, porque mi padre es de esos hombres que siempre ha estado ahí dispuesto a ayudar, y lo bonito de mi familia, digámoslo así, es que en mi casa el que llega siempre recibe, y mi padre siempre ha dicho que eso no lo hace por él, sino por nosotros, porque finalmente son nuestros hijos los que cosechan los frutos de todo lo que sembramos. Entonces sí me siento muy orgullosa de tener un padre tan servicial, tan trabajador, y de mi madre también, que ha sido una berraquera de mujer, siempre lo he dicho, una mujer humilde, muy emprendedora, muy trabajadora, y ahí siempre de la mano de mi padre, emprendiendo todos los proyectos, saliendo adelante y con nosotros, y que fruto de su trabajo es tenernos a nosotros y darnos lo mejor a nosotros. No, mire qué bonito esa parte, y la resalto, y es lo que siempre tratamos de mencionarlo acá, y es sembrar, y es un muy buen pensamiento para que recojan los hijos, que hay veces las acciones, muchas personas no miran ello, ya de sembrar, de hacer ese bien, de prestar un servicio, de dejar una huella ya importante en este paso terrenal, que es, de una u otra manera en relación al mundo, es corta, ¿ya? Y así debe ser, don Ginette, porque yo creo que ante todo debemos ser buenos seres humanos. O sea, los títulos sirven, claro, pero si no van acompañados de que usted sea un buen ser humano, entonces pues finalmente se desdibuja todo. Yo siempre he dicho que ante todo lo que a uno debe inculcar, y yo lo que más le inculco, por ejemplo, en mi labor docente a mis estudiantes y a mis maestros en formación,
es que ante todo sean buenos seres humanos y que a donde vayan traten de construir seres humanos, mejores seres humanos, porque finalmente esta sociedad eso es lo que necesita, personas dispuestas también a seguir construyendo, a seguir edificando, a seguir aportando desde su ser. Por supuesto que sí. Ello es lo que les invitamos a nuestros televidentes siempre a través de Moreno Televisión, les hacemos esa invitación, y qué importante que nuestros invitados resaltan esa parte, que lo hagan, porque hay veces, hay gente que dice, pero ser bueno, ¿para qué? Es un error pensar ello, ¿o sí? No, es un error grandísimo. Ser bueno, ¿para qué? Para muchas cosas. Es que finalmente, mire, ninguna religión le va a servir a usted si usted no es buen ser humano. Entonces, la mejor religión que usted puede practicar es siendo bueno, siendo bondadoso. Finalmente eso fue lo que nos enseñó Jesucristo, ¿no? Sí. A que seamos bondadosos, a que compartamos no solamente los alimentos, a que compartamos el conocimiento también. Entonces, yo no comparto, por ejemplo, hay personas que son egoístas, que son envidiosas o algo así. Si usted puede aportar y sirve en algún momento determinado en algo, pues hágalo. No se quede con nada, porque es que cuando uno se muere, uno no se lleva nada de este mundo, a excepción de la ropa que le ponen y ya, pero todas las cosas materiales usted las deja en este plano terrenal para que otras personas de pronto las disfruten. Entonces, en vida, aporte, construya, comparta lo que usted tiene, lo que usted sabe y lo que sabe hacer también. Lo que sabe hacer, por supuesto que sí. Bueno, iniciemos con la niñez suya. Vamos conociendo, vamos entrando en materia. Ya sabemos que nace acá, es timbiana. ¿Cómo fue la niñez suya? Bueno, pues primero mencionar, soy la única mujer, digámoslo así. Eso, ¿verdad? Y son 3 hermanos hombres, soy la menor. Entonces, pues fue una niñez bastante... ¿Consentida sería? No, yo vengo de una familia, mi madre, de una familia machista, pero es una familia machista y al mismo tiempo matriarcado, ¿no? Porque en la casa siempre son las mujeres las que han mandado. Mi abuelita era una matriarca espectacular y eso mismo lo heredó mi madre. Entonces, pues el hecho de ser mujer también lo marca a uno mucho dentro de ese contexto. Y mis hermanos, pues como eran mayores y el hecho de ser hombres, entonces de algún modo tuvieron otros privilegios, llamémoslo así, sí, o otros tratos. Otros tratos. No es que yo haya sido maltratada, no, sino que pues al hombre hay que atenderlo, al hombre hay que servirlo, ¿ya? No, y pues era la formación con la que mi madre también creció y yo no la critico en este momento. Creo que nosotros damos de lo que aprendemos. Y creo que mi mamá ha hecho una excelente labor como madre conmigo y con todos mis hermanos. Y creo que para la muestra un botón es que todos sus hijos hemos sido personas emprendedoras, personas luchadoras, y que creo que cada uno desde nuestros diferentes profesiones, oficios, hemos aportado a este municipio de alguna forma, desde nuestro conocimiento, desde nuestras prácticas. Mi hermano mayor fue candidato a la alcaldía y ha sido una persona que ha estado como en constante en trasegar en el ámbito político, en las veedurías, etcétera. Mi hermano Miguel Ángel es un hombre espectacular. Yo digo, quisiera, no sé, es de esos padres amorosos que no es de cantidad de tiempo, sino de calidad de tiempo, y es un hombre trabajador, siempre emprendiendo con sus empresas de helados, con todo eso, y al pie del cañón. Es un caballero en todo el sentido de la palabra. Mi hermano Darío, que es el menor de los hombres, que le encanta y ama el campo, entonces él ahí con sus animales, criando conejos, criando ovejas, y se la pasa es entre el campo y la casa. Y ahí entre todos pues hemos tratado de aportar y de mantener el negocio, herencia de mi padre y de mi madre, que es la esquina de Cepi, que eso ya es prácticamente una tradición timbiana y es una empresa familiar.
en la que todos hemos tratado de aportar y de construir, independientemente de las cosas o de las actividades que ejerzamos por fuera. Ajá. Entonces ahí usted con estos 3 hermanos y con tengo sus otra padres. hermana, ¿no? ¿Sí? Es importante también tenerlo en cuenta. Yo tengo una hermana menor. Ella vive en Popayán, ella vivió un tiempo con nosotros y esa es una berraquera también de mujer, es una niña, es una mujer, no le digo niña, es una mujer emprendedora, muy trabajadora. Y entonces, pues entre todos tenemos una familia grandísima, yo ya tengo 9 sobrinos. Se han multiplicado. Sí, una familia se que han tomado a pecho la palabra de Dios, amados y multiplicados. Sí, entonces, gracias a Dios, ahí vamos también trabajando. No, y lo siempre. importante es de las familias es que haya esa unidad, ¿no? De todas formas, independientemente de las profesiones que tengan, pues sí, sacar esos espacios, que a veces uno se encierra mucho en salir adelante en una situación o en un país, digamos, un poco complicado, y se pierde como ese espacio familiar en aras de buscar salir adelante un poco. Entonces... No, yo creo que mi familia tiene un arraigo muy profundo por esta tierra. Mi padre, mi madre, mis hermanos tienen un arraigo muy profundo por esta tierra. Más bien yo sí he estado en diferentes lugares, pero ellos sí quieren, mejor dicho, nacieron, quieren crecer aquí y quieren morir aquí. Y eso es respetable porque finalmente esta tierra es la que nos ha visto crecer y la que nos ha permitido el sustento durante todos estos años. Entonces esa situación es bastante respetable, de que aquí hicimos negocio y aquí hicimos pueblo y aquí hicimos patria. Sí, claro que sí, no, y es que este municipio ha sido muy querido. Sí, quienes hemos nacido y nos hemos criado acá, pues tenemos unos recuerdos muy bonitos de cómo es una vida tan sana que se vivió en tiempos anteriores, donde no existían vicios, donde obviamente problemáticas como siempre, pero siempre llevaderas. Entonces, devolviéndonos a Marta Martínez, a la infancia. Yo tengo muchas anécdotas, don Gini. No, y está bien, para eso estamos, que comentemos. Es que como era... Llegué a pensar que no me quería contar de la infancia, ¿no? Es que como soy la única mujer y en ese tiempo... allá hay mucha historia. Claro, pero es que, mire, imagínese que a mí nunca me gustó jugar con muñecas porque, pues, es que yo tenía el ejemplo de mis hermanos y ellos jugaban balón y jugaban pistola, entonces Marta Martínez quería jugar balón y pistola. Y me ponía guayos y me iba para la calle y me iba a jugar bolas o canicas con mis hermanos a las esquinas. Entonces para mi mamá eso era terrible. Me decía, entendés que es que vos sos una mujer, o sea, que ella quería que me comportara como las señoritas, ¿no? Pero no, pues a mí me encantaba, digamos, andar en la calle a la cola de mis hermanos, yéndonos allá por el barrio Pueblo Nuevo a coger guayabas, por allá varias veces me mordían hasta perros, pero pues esa era la infancia de uno era feliz por allá en el campo. Y con mis hermanos jugando fútbol en el parque. Entonces mi mamá salía y decía, ¡Marta Cecilia! Y yo escuchaba el Marta Cecilia completo. No, ahí. Y yo decía, está brava. Así como Kiko, cuando la mamá le decía Federico. Entonces, claro, yo corría, pero era a mí, ¿no? O sea, mis hermanos no los molestaban, pues porque eran juegos de hombres. Pero pues es que las mujeres no podíamos jugar balón, las mujeres no podíamos jugar canicas, etcétera. Pero lo más bonito de todo es que mi papá y mi mamá desde muy chiquitos nos enseñaron a trabajar. Entonces yo recuerdo que a los 8 años mi papá nos puso un carrito paletero, de esos que suenan campanitas. Sí. Y con mi hermano Miguel Ángel y Darío, en ese tiempo los carros que iban para las veredas salían, era como cerca del matadero. Sí. Y nosotros nos íbamos con ese carrito allá y nos trepábamos en esos carros a ofrecer paletas y todo eso, y éramos felices porque, pues además de que la pasábamos bien, porque para nosotros era como una aventura, pues obteníamos ingresos. Entonces, esa parte yo la recuerdo con especial cariño. Otro tiempo con mis hermanos nos dio reciclar. Entonces teníamos una carreta y nos íbamos a recoger cartón y cosas así, pero no porque, digamos, necesitáramos, sino que es que eran como los oficios de esa época y a uno le gustaba. Entonces
Yo recuerdo que nos subíamos en esa carreta y en una ocasión por allá nos estrellamos y todo lo que habíamos hecho nos tocó que ir al hospital a que mi hermano le cogieran puntos en una ceja y eran cosas así, pero mi mamá sufría mucho en el sentido de que ella decía que esas no eran actividades que debía estar haciendo una mujer, ¿sí? Claro, la princesa de la casa. Entonces, pero a mí me gustaba andar en la calle con mis hermanos y yo era feliz. Entonces, por ejemplo, mi infancia no fue de muñecas, Ajá. fue de otras actividades que también me ayudaron a forjarme en lo que soy hoy en día. Y endurecerse también. Sí, y yo creo también. que es muy importante eso. Yo me considero una persona berraquita para el trabajo y que no, como vulgarmente se dice, no me le arrugo a nada. Ajá. O sea, así yo sea docente y tenga una maestría, si yo tengo que irle a ayudar a mi padre a vender envueltos, pues le ayudo a vender envueltos. Si hay que vender tamales, pues vendemos tamales. Los fines de semana o los días que puedo ayudo en el negocio, me pongo la camiseta, porque es que el hecho de que yo tenga un título no quiere decir de que no me puedo juntar de otras actividades. Yo creo que lo más bonito es eso, de que uno ha sido como polifacético. Y además de que mi mamá es de esas mujeres que nunca permitió que uno estuviera desocupado. Que eso es algo que se ha perdido hoy en día. Sí, claro. Mi madre, por ejemplo, entonces salíamos a vacaciones del colegio y ella lo tenía uno inscrito en cursos. Y a medida que fui creciendo, ya no eran vacaciones recreativas que le llamaban, sino que te metía a un curso de flores. O sea, ella nunca me preguntaba, ve Marta, ¿te gustaría hacer un curso de arreglo de flores? No, te inscribí en un curso de arreglo. Y tenés que ir a tal día, a tal hora. Sí, te inscribí en un curso de tarjetería y yo... Por ejemplo, yo soy pésima para las manualidades, ¿no? Ajá. Pero pues he tenido que aprender y ahora que soy docente, pues mire que todas esas cosas que mi mamá, digamos, no a la brava, pero casi impuestas, ella me hacía hacer, me han servido muchísimo. Entonces en el colegio en el que trabajo, profe Marta, necesitamos un arreglo floral para adornar la Virgen, que hoy es la fiesta de la Virgen. Entonces, ¿a quién le decimos? Pues a la profe Marta. La profe Marta, ella es la experta en ello. Entonces, esas cosas han servido. Lo de la tarjetería, pues también a veces hago, pues además que uno en la docencia, pues tiene que aprender a ser creativo con ciertas cosas. Todo lo que mi mamá me puso a hacer, pues finalmente me ha sido muy útil en la vida. La cocina, por ejemplo, mis padres aquí son muy reconocidos pues porque también aparte de su heladería y de todo su emprendimiento, ellos les gusta mucho la parte de la gastronomía. Mi madre ha hecho cientos de cursos de gastronomía y le encanta, y mi padre pues también. Y creo que eso mismo lo he heredado yo. Entonces en el colegio es, no, pues digámosle a la profe Marta que nos prepara hoy o cosas así. Y es bonito eso, Giner, porque uno ha aprendido entonces en la vida muchísimas cosas que sirven en y otros. que le sirven para la vida, y que en momentos en los que yo no tuve empleo, pues fueron los que me permitieron defenderme prácticamente para salir adelante. Entonces yo sí vivo muy agradecida que a pesar de, digamos, de todo, yo crecí en una familia llena de amor, de mucho emprendimiento, de mucho trabajo, y que me llenó de cosas que me han servido para la vida finalmente. Y que obviamente me imagino, como toda familia, se han pasado por dificultades, ¿no? Muchísimas, don Giner. Nosotros, creo que mi familia, y lo digo con nostalgia, ha sido una familia muy resiliente. Ajá. ¿Ya? Desde muy pequeños nosotros hemos pasado por quiebras económicas muy duras, pero creo que lo más bonito es que nos hemos tenido el uno al otro. Y eso ha sido hermoso, porque cuando nos ha pasado algo a cualquiera de nosotros, a mi hermana, a mis hermanos, cuando hemos necesitado el uno del otro, siempre hay una mano amiga. Siempre. Cuando en el año 2000 aproximadamente, que tuvimos una de las quiebras económicas más difíciles, que tuvimos que irnos a vivir a una casa de Guadua, no sé si usted recuerda, sí, cuando mi papá tuvo que comenzar a construir esa casa de Guadua, para nosotros fue un golpe durísimo. Yo apenas había cumplido 15 años y estaba en esa etapa pues en la que uno quiere comerse el mundo. Y los 15 años, claro, ¿no? Los 15 años, entonces fue una etapa bien complicada, porque
Nosotros decíamos, no, pues pasar de vivir de una casa de ladrillo y nos a vivir a una casa de guadua. Y era duro, fue duro adaptarnos, pero al final comprendimos que estábamos juntos. Y en esa casa de guadua entendimos que por muchísimos años habíamos tenido dinero, habíamos tenido muchas cosas, pero nos hacían falta otras cosas, como encontrarnos en la familia. Entonces, por ejemplo, yo le cuento una cosa, cuando vivíamos bien, digámoslo así, que había economía, nosotros nunca tuvimos un comedor porque no lo necesitábamos en la familia, porque como teníamos el negocio y el negocio funcionaba en ese tiempo, pues 24/7, digámoslo así, claro. Entonces no había, alguien se quedaba en el negocio y mientras el otro iba a almorzar. Entonces no había ese encuentro familiar a la hora del almuerzo o de la cena, porque siempre almorzábamos de afán para salir a atender el negocio, nunca se cerraba. Ajá. Entonces no nos tomábamos ese espacio. Pero cuando nos pasan todas las situaciones que nos suceden, nos dimos cuenta que recuperamos muchas cosas que se nos habían olvidado. Entonces fue necesario un comedor. Entonces fue bonito porque cuando hicimos esa casa de guadua, la cocina se volvió en el espacio de encuentro. No era la sala, sino la cocina. Entonces todas las personas finalmente llegaban, era la cocina, y como era una cocina gigante, entonces en la cocina conversábamos, en la cocina mientras estábamos haciendo unas cosas, mi papá o mi mamá o cualquiera estaba haciendo otras cosas, necesitábamos a Cepillo, no, está en la cocina, entonces la gente, y finalmente se convirtió en el espacio de encuentro de la cocina. No, y recordar de que estos espacios en tiempos anteriores fueron, digamos, los neurálgicos en un hogar, porque precisamente eran los lugares de encuentro, la cocina amplias, al calor, como dice, de la tulpa. Y en la vida campesina la cocina representa la unión familiar. Exactamente, claro. Es el epicentro, o prácticamente una de las columnas vertebrales de la familia. Entonces mire que nosotros logramos recuperar eso, y a pesar pues de las situaciones difíciles, de las adversidades, creo que hemos logrado ir superando todas esas situaciones que en algún momento nos aquejaron, y nos dimos cuenta que el dinero no es suficiente si no se tienen otras cosas. Entonces es mejor tener familia y tener esa solidaridad y recibir ese amor y esa solidaridad que tener dinero. Yo recuerdo cuando mi papá estaba haciendo esa casa de guadua, y como estábamos tan mal económicamente, esa casa de guadua se hizo con el aporte de la gente que quería a mi papá, Giner. Porque, o sea, es que aquí fue sonado la quiebra que nosotros tuvimos. Y mi papá decidió levantar esa casa de guadua en ese lote que era de nosotros, porque no teníamos a dónde irnos a vivir. Entonces la gente pasaba y decía, ve Cepillo, aquí te traje esta cajita de clavos, o ve Cepillo, allá en la finca tengo una mata de guadua, pues conseguiste los trabajadores. Gente pasaba a dejar pan para los trabajadores. Yo vivo muy agradecida con mucha gente de aquí de Timbío, que dieron jornales gratis para construir la casa en la que fue a vivir mi familia. Entonces, eso es maravilloso, Giner. No, sí, y es ahí cuando uno entiende qué es lo que mi papá ha sembrado. O sea, ¿por qué la gente llegó ahí a ayudar? Porque fue lo que mi familia sembró. Seguramente si mi papá hubiera sido, o mi familia hubiera sido otro tipo de familia, pues la gente le hubiera dado 5, ¿no? Pero mi papá, como ha sido un ser tan servicial, siempre atento, o sea, ¿usted dónde Cepillo? Cepillo, veas que necesito las carpas para tal cosa. Ah, si es para un velorio, no, llévelas. O los chicos, los muchachos jóvenes que a veces hacen actividades ahí en el parque, don Cepillo, y nos presta las carpas. Mi papá, es muy raro que te diga que no, Giner. No, sí. Mi papá es, y es más, yo siempre le he dicho a mi padre que él es hasta más dador con la gente de la calle, con la misma familia, pero es la forma de ser de él. Entonces, creo que en esa casa de guadua que duró más de 15 años, ahí casi 20 años, ahí de pie, estaba recogido todo el amor y todo el servicio de mi familia Martínez Mora. Y ahí es donde entonces
digamos, esta quiebra, pasa este momento difícil, pero a la vez es un momento que se le mira entonces el mejor lado. Sí. Se le mira el mejor lado y que se convirtió, digamos, la quiebra financiera fue una ganancia absoluta, porque entonces une la familia, ya une la familia Martínez Mora, ya como que ¿qué hacemos? Estamos en esta situación, entendamos la situación, ahora nos toca cambiar un estilo de vida, ya mejoremos, empezamos a abrigarnos entre nosotros, que en últimas es lo más importante que debe tener el ser humano. Sí, no, esa quiebra para nosotros fue una enseñanza, totalmente. Recuerdo que como no sabíamos qué ponernos a hacer, aprendimos a hacer pan. Hubo una persona muy amiga que nos ayudó a hacer pan, entonces entre la familia hacíamos pan, entonces ahí hubo panadería, luego hubo fotocopias, luego hubo una sala de internet, luego volvió a haber licores, entonces transitamos por muchísimas cosas, por múltiples cosas, pero la idea era siempre mantener ese legado de mi papá y de mi mamá, porque es que el negocio de mi papá y de mi mamá existe hace muchísimos años. Sí, claro. Don Giner, y ha volteado por todo el pueblo. Antes se llamaba El Gran Sitio, se llamó Unicornio, eso ha tenido todos los nombres posibles, y cuando ya... pues en esa esquina lo importante era como mantener ese negocio que era el que había sostenido por muchísimos años la economía familiar. Entonces ya con el tiempo logramos pues construir a través de préstamos y de cosas, y porque también como hijos nos pusimos la camiseta en darle algo mejor a mi papá y a mi mamá. Ya cada uno pues con sus diferentes empleos, y en algún momento lo pensamos, dijimos, este par nos han dado todo, o sea, se han sacrificado por nosotros, y también ya es hora de que nosotros comencemos a retribuir un poco, aunque uno nunca alcanza a retribuir aunque todo. Igual ellos todavía no paran, ellos continúan muy activos. Y no pararán, don Giner, sí. Yo les digo a ellos, mi papá no puede estar desocupado. O sea, para mi padre y mi madre la pandemia fue una cosa muy dura, porque mi padre usted todo el tiempo lo ve haciendo que envueltos, que tamales, que una cosa, que la otra, entonces él todo el tiempo está en movimiento, lo mismo que mi mamá, porque son personas que todo el tiempo han trabajado y que difícilmente, digamos, van a decir, no, yo ya me quiero ir a descansar o algo así, entonces no lo harán. Charlando con Moreno. ¡Qué berraquera de programa! Bueno, ahí lo importante es que usted, a pesar de toda esta situación difícil, y ahí precisamente la coge en pleno eso, en plena juventud, a Marta, y eso es lo bueno de que usted sigue ese legado, salir adelante, avanzar, ser alguien en la vida, y yo creo que eso pues es lo que la fortalece, la reconforta y la motiva, pues, ¿no? Sí, de que me eligió un buen camino. Y quiero resaltar algo, y es que a pesar de una situación difícil, no se desviaron caminos. Y aquí en este momento, bueno, ya sabemos que los hermanos suyos también, sí, porque los conozco, están en un buen camino, cada uno marcado ya en sus diferentes oficios o profesiones. No se desviaron. Marta no se desvió, no es de que aquí vamos a que no, pues voy a ver qué vida fácil consigo, porque es que eso es lo que se mira hoy en día, ¿no? Y siempre se ha visto de qué vida fácil consigo, por dónde me voy, sino que trabajemos. Porque a pesar de que mis padres, ellos tenían muchas ocupaciones, también fueron muy estrictos. Y mi madre ha sido de esas mujeres que nos dedicó mucho tiempo en la parte del estudio, sobre todo.
Yo creo que yo puedo decir que yo tengo una letra bonita por mi mamá, porque mi mamá nos hacía hacer planas y ella estaba muy pendiente de las tareas que nos dejaban cuando estábamos en la escuela, pues a medida que vamos creciendo, obviamente ella nos va soltando un poco, pero mi mamá siempre fue de esas mujeres que el estudio de nosotros estuvo por encima de cualquier cosa. O sea, yo creo que ella trabajó por darnos estudio a nosotros, porque para ella la educación fue fundamental. La educación de todos sus hijos. Entonces en ese sentido, yo creo que, o sea, todo lo que somos nosotros lo debemos a nuestros padres, y que sí, a pesar de las adversidades, cada uno logró enrutarse. Yo finalmente, mi mamá, cuando yo me graduó del grado 11 en el colegio. ¿Dónde inicia antes? ¿Dónde inicia sus estudios? Yo inicio mis estudios en el Colegio San Antonio de Padua. Bueno, aunque el preescolar lo hicimos en el jardín que era popular, que era en el ¿No? Yo no fui al hogar infantil, porque cuando me iban a colocar en el hogar infantil, el día que mi mamá me fue a matricular, allá había una piscina, no sé si usted lo recuerda. Claro, sí, allá había una piscina, y mientras mi mamá estaba haciendo los papeles, yo estaba alrededor de la piscina y yo me caí a la piscina por coger un balón y me estaba ahogando. Entonces a mí me sacaron casi ahogada de la piscina, y mi mamá dijo que ella no me matriculaba allá. Entonces yo hice mi preescolar, es en el jardín que quedaba en San Judas. Allá estudié, allá hice mi preescolar, y mi primaria sí la hice en el San Antonio de Padua, y mi bachillerato, pues el San Antonio de Padua fue mi escuela toda la vida, de primaria y bachillerato, allá me formé. Ok, ahí ya avanza. Ahí en ese avance y en esa vida, para Marta Martínez, ¿quién era realmente Amelia y Miguel? No. Amelia y Miguel fueron el sostén de la familia Martínez Mora. Yo digo, por ejemplo, a mi abuelo yo lo recuerdo con el cariño y con el amor más grande del mundo, porque yo creo que de él heredé el gusto por la historia, Giner. Mi abuelito era de esos hombres muy dedicado a sus nietos. De pronto lo que no pudo hacer con sus hijos, lo fue con sus nietos. Entonces él era de llevarnos a caminar y de sentarnos alrededor de él a escuchar sus historias fantásticas, hermosas. Entonces yo vivía enamorada de mi abuelo, y lo cuidé hasta el último día, hasta el último segundo de su existencia, y era feliz. A mí la muerte de mi abuelo me marcó porque yo estuve con él ahí, pues le digo, hasta el último segundo de su existencia, y cuando mi abuelo se me muere, sentí que debía continuar con su legado. Yo ya estaba en la universidad y estaba en un proceso incluso como de transición en la universidad, estaba en los últimos semestres y me había abandonado un poco como el trabajo de grado, pero con la muerte de mi abuelo yo dije, no, o sea, tengo que acabar, o sea, eso se lo debo a mi abuelo. Entonces mi abuelito para mí, y creo que para toda mi familia, fue ese hombre mágico que nos dedicó tiempo, que nos enseñó el campo, porque a mi abuelito le encantaba cultivar. Yo creo que para todos los nietos lo recordamos como ese caminante por la vida, porque mi abuelo fue un caminante, y mi mamá me cuenta unas historias que ameritarían hasta escribir un libro de mi abuelo. Y mi abuela fue esa matriarca que siempre estuvo al pie del cañón y nos defendió con todo lo que pudo. Incluso cuando en los momentos más adversos, la abuelita era el sostén de la familia. Ella siempre estaba muy pendiente de nosotros, de lo que nos hacía falta, y así no nos hiciera falta, ella llegaba con su cafecito a las 4 de la tarde. Cuando nos fuimos a vivir al lado de ella siempre, ven y come, porque para la abuelita la forma de amar era la comida. Entonces ella medía su amor, era a través de la comida. Entonces para mí ellos dos fueron
fueron como... sí, son como ese motor. Sí, sí. Y para mis tíos, o sea, para toda la familia, porque es que, mire que ellos también son una lucha, ellos también son una vida de emprendimiento, de lucha. Sí, claro. El almacén Calzado Morameli y no se ha acabado precisamente por querer mantener ese legado de ellos, porque a ellos también les tocó muy duro, caminarse pueblos, cordilleras enteras ofreciendo sus calzados, y que ya cuando lograron asentarse, pues asentaron el almacén ahí en Timbío, y de ahí también yo creo que parte de lo que es mi madre se lo debe a la abuelita y al abuelito, que le enseñaron el valor del trabajo. ¿Cuántos años tenía usted cuando muere su abuelo? Cuando muere mi abuelo yo tenía 24 años. Ya estaba... Sí. Ya estaba bueno. Lo bueno es que hay otra situación, digamos, compleja. Estaba como, digámoslo en términos coloquiales, como perezosa. Entonces, en la parte de estudio, pues no sé cuándo para la tesis, pero fallece el abuelo y es donde dice, no, metámosle. ¿O qué pasó ahí? Porque estaba como que sí, como que no. Había tenido unos inconvenientes en la universidad con un profesor, y entonces eso me tenía desmotivada realmente a culminar mi carrera. Yo siempre me destaqué por ser una excelente estudiante en el colegio, y en el colegio fui personera estudiantil, y en la universidad desde el tercer semestre estuve becada. Y entonces por unos inconvenientes, digámoslo así, académicos, con un docente que no le gustaba la forma en la que yo escribía, entonces me desmotivé un poco a terminar mi trabajo de grado. De grado, ¿qué? Ahora hablamos un poco ahí, bueno, el trabajo de grado tuvo que ver con, porque es escritora, no sé si lo dije al inicio también, aquí donde ven nuestra invitada es escritora, el libro que escribió hizo parte del trabajo de grado. Sí, Fue el producto del trabajo de grado. Ok. Vamos a hacer una pequeña pausa para que vamos entrando ya en la profesión, ya como tal. ¿En qué año se gradúa, Marta? De la universidad en el año 2010. 2010. Queda graduada como historiadora. Historiadora. Y ahora está haciendo una maestría en... Ya la terminé. También. Ya la terminé. En el año 2019 terminé 2020. Ajá. Terminé mi maestría en gestión educativa, porque finalmente pues yo me fui por el camino de la educación. Ajá, la docencia, impartir el conocimiento. Sí, creo que eso también es de sangre. Yo vengo de una familia de docentes también. Sí, claro. Entonces encontré en la docencia mi razón de ser. Y es una historia muy bonita, porque finalmente yo en mi carrera yo no me formé para ser docente. Mi carrera era netamente investigación. Ajá. Cuando yo decido entrar a la universidad, fue porque mi mamá me dijo, yo a usted le doy dos opciones. O se queda... Voy a utilizar la palabra porque yo siempre le he dicho a mi mamá, y yo comparto esta anécdota con mis estudiantes, porque mi mamá me lo dijo así literal, Ginette: usted se queda mantequeando en la casa o se va para la universidad, o sea, no tiene otra opción. Ajá. Y yo dije, yo no quiero quedarme en la casa. Entonces yo elijo, si tengo la posibilidad de irme para la universidad, pues yo me voy para la universidad. Entonces tenía un abanico de posibilidades, porque a mí me había ido muy bien en las pruebas de estado, y una de las primeras posibilidades que yo quería era Derecho. Ajá. Porque también vengo de una familia de abogados, ¿no? Ajá. Entonces, pero cuando ya me iba a inscribir a Derecho, me puse a pensar, ya mi hermano mayor estaba estudiando Derecho, mi tía Socorro ya estaba estudiando Derecho, y mi tío ya era abogado. Entonces yo dije, ay, pues un abogado más en la familia. Claro. Entonces, como que no. Yo dije, no. Y a mí, yo siempre tuve una inclinación por la escritura, por las humanidades. Ajá. Y historia era una carrera nueva que se abría en ese tiempo en la universidad, porque la licenciatura en ciencias sociales la habían cerrado hacía muchísimo tiempo, y habían reabierto una carrera que se llamaba historia, y el título era historiador. Y entonces era enfocada más que todo en la investigación, pero lo que me atrapó de mi carrera era que además del título de historiador, tenía un componente en lenguajes audiovisuales, y era que querían que nosotros aprendiéramos a contar la historia de otra manera. De otra forma, sí. Entonces yo dije, no, pues esto se ve interesante, metámonos aquí. Fue un reto bastante grande, porque en primer semestre ingresamos aproximadamente 45 estudiantes, y ese fue el semestre de
de la matazón, digámoslo así. Ajá. A segundo semestre pasamos 15 estudiantes. O sea, los que de verdad, porque es que a veces parecía que había sido como un escampadero de muchas personas y en tal sentido ya cuando íbamos en séptimo semestre íbamos 6 estudiantes y las clases prácticamente eran personalizadas. Con decirle que nunca hubo una promoción de historiadores como tal, porque eran tan exigentes nuestros profesores que nos fuimos graduando, fue como de un hito por un hito. Poco a poco. Nosotros soñamos con una promoción de historiadores, pero el día que yo me gradué se graduó otra compañera y previamente apenas se habían graduado 2 compañeros y así sucesivamente se han ido graduando, es como de a uno por uno, pero ese sueño de todos juntos nunca fue posible. Nunca se dio. Me acuerdo cuando me gradué, nosotros iniciamos yo hice una carrera técnica, iniciamos 25 y nos graduamos 6. De todos 25 y se iban quedando, sí, cada semestre se iba depurando. Juan Gregorio Sarria es el guerrillero, ¿sí? Sí. ¿Me corrige? ¿Está bien? Sí, está bien. Fue del personaje. El personaje de mi libro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya entramos en la parte que tiene que ver con la profesión, la carrera y ya la parte laboral de nuestra invitada Marta Martínez Mora, aquí en Charlando con Moreno. Qué berraquera de programa. Charlando con Moreno. Qué berraquera de programa. Muy bien, seguimos con nuestro programa Charlando con Moreno, acá a través de Moreno Televisión. Para todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, recuerde que nos pueden dejar sus comentarios también. ¿Qué opinan de la historia? Un tema importante. Ya vamos a enterarnos por qué es importante la historia, ya en qué nos sirve para nuestra vida, que conozcamos, que sepamos de dónde venimos y para dónde vamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y así es, don Giner. La historia es el punto de partida de lo que somos. Mis estudiantes siempre me dicen, ay, profe, pero ¿para qué la historia? Le digo, ¿cómo así que para qué la historia? ¿Usted quién es? Ah, no, pues yo soy fulanito o soy sultanita. ¿Y usted cómo sabe eso? Ah, pues porque mi mamá me contó. Le digo, ¿eso es historia? Si usted no sabe historia, ni siquiera usted me podría dar razón de usted quién es. Entonces la historia es el soporte y para mí es la vida de la humanidad, de todo lo que tenemos, de todo lo que nos rodea. Este momento es historia, don Giner. Entonces, porque a veces creemos que es que la historia es lo que ocurrió hace muchísimos siglos, y no, la historia se escribe todos los días, todos los días. Cada minuto que pasa ya es historia. Lo que está sucediendo a nivel nacional es un momento histórico que nos ha marcado profundamente. Entonces, esa historia hay que escribirla y hay que contarla y hay que estar pendiente de todo. Saber, por ejemplo, estos ladrillos que hay aquí, de dónde surgieron los ladrillos. Si no sabemos de dónde surgieron los ladrillos, si no hablamos, por ejemplo, de la civilización de Mesopotamia, o el vidrio, o la pólvora. Entonces, para eso tenemos que conocer un poco de historia, de cada una de las cosas que nos rodean. La revolución industrial que trajo, todos esos adelantos tecnológicos son productos, son fruto de esas revoluciones, de esos procesos de evolución que ha tenido todo el tiempo el ser humano, y eso solamente es posible conocerlo a través de la historia. A través de la historia y lo que viene. Entonces, claro, para las personas que están mirando nuestro programa con nuestra invitada del día de hoy, del programa original, martes 20 de julio, una fecha bastante especial, 1810, donde pues surgen situaciones, está 1810, enlazado a ello estaríamos hablando 1819, y un siguiente año sería 1830. ¿Qué pasa un 20 de julio de 1810? Pues el 20 de julio de 1810 todos o la mayoría de colombianos sabemos que se conmemora el grito de independencia de la Nueva Granada, que era así como se llamaba nuestra República de Colombia. Muchos creemos que lo que sucedió ese día fue algo improvisado, ¿no? O que el llamado florero de Llorente fue la razón o la causa por la que se dio el proceso de independencia. Pero no, esa no fue la verdadera o digamos la razón de peso. Pero
Pero fue el detonante, ¿no fue el detonante Sí, del florero? pero fue un detonante planeado. ¿O fue eso a eso, como la excusa, digámoslo Sí, así? la excusa, porque ya venían sucediendo muchísimas cosas desde finales del siglo XVIII, desde 1789, 1700, sí, que se dio la revolución de los comuneros, por ejemplo, el levantamiento de los comuneros en Socorro, Santander, donde surge la Manuela Beltrán, esas grandes mujeres heroínas de nuestra patria. Posterior a eso, se vienen dando una serie de situaciones en el contexto nacional donde ya había como un cansancio de los neogranadinos frente al dominio de los que venían ejerciendo los españoles en América, y que, digamos, ese cansancio de tantos siglos pues logra explotar o logra evidenciarse en una serie de levantamientos y conformación de juntas, porque así se llamaban, la conformación de juntas. ¿Juntas nobles eran? ¿De nobles o eran no, otras? Se llamaban juntas de gobierno. Ajá. Entonces, además que en 1810, el 20 de julio de 1810, que se produce ese estallido en Santa Fe, previamente ya se habían producido otros en otras regiones, como en Cali, como en Mompox, como en Socorro. Y por ejemplo, el de Cali fue el 6 de julio, entonces fue previo al 20 de julio, solamente que nosotros pareciera que nos acordáramos solamente del 20 de julio, y creemos que ese fue el único grito de independencia que hubo en Colombia, y no es así. Digamos que es el más destacado porque en la Constitución de 1800, no recuerdo el año en este momento, se promulgó, se estableció que todos los 20 de julio se iba a conmemorar la independencia de Colombia, pero hasta ese momento no se celebraba el 20 de julio como el Día de la Independencia de Colombia. O sea, creo que fue en 1880, si no estoy mal. Creo que fue con la Constitución de 1873 o el 86. Algo así. Ya, pero o sea, ya unas décadas sí, de ya años había más. pasado Sí. bastante tiempo de que se había producido ese proceso, ese hecho histórico. Entonces sí es como tener en cuenta eso, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué el 20 de julio y por qué no, digamos, el 6 de julio? ¿O por qué no tener en cuenta otra fecha? Pero fue porque en ese momento se estableció y se siguió conmemorando el 20 de julio. ¿El 20 de julio qué sucede? O sea, no fue algo que se armó así a la loca ni nada de eso, eso ya había sido planeado desde tiempos anteriores. Recordemos que en 1809 Camilo Torres y otro grupo de intelectuales de la época escribieron el Memorial de Agravios, que era como una queja ante el gobierno español, pues porque los criollos en América se sentían que no eran reconocidos, a pesar de ser hijos de españoles, no tenían el poder que ellos querían tener en estas tierras. Entonces ya venían presentándose una serie de situaciones de inconformidades y que logran cristalizarse en 1810, pero esto también tiene mucha influencia de otros procesos que ocurren en el mundo. La Revolución Francesa de 1789, que permitió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es traducida por Antonio Nariño en nuestro país. Y se vienen llevando la independencia de Estados Unidos. Entonces en el mundo están ocurriendo una serie de situaciones donde la gente está pidiendo libertades, donde la gente está reclamando autonomías y que terminan también llegando a América. Entonces todas esas situaciones que se están viviendo en Europa, en Estados Unidos, en otras partes, esas ideas revolucionarias terminan llegando a América y también terminan permeando a las personas, a los pobladores neogranadinos, quienes también las adoptan y comienzan a gestar una serie de procesos políticos y que logran dar como resultado en un primer inicio pues los gritos de independencia. Pero recordemos pues que la independencia del dominio español solamente se logra en 1819. Pero aquí es importante tener algo, Giner, en cuenta, es que cuando el 20 de julio que se produce ese estallido en Santa Fe, el acta de independencia que se firma ese día dice muy claramente que es para independizarnos del poder del virrey, pero que seguimos siendo fieles a Fernando VII. O sea,
el profesor, hay una serie de dibujos animados que se llama El Profesor Superó Histórico, no sé si usted la ha escuchado, sí. Y me disculparán la palabra que voy a utilizar, pero él dice ahí que fue una independencia chimba, ¿sabes? En el sentido de que es como cuando uno dice al papá, me quiero independizar, pero usted me sigue dando la comida, me sigue dando para las cosas que quiero, etcétera, ¿no? Porque es que como así que nos queremos independizar, pero sigo siéndole fiel a un rey que está en otro continente. Claro. En cambio, la primera independencia absoluta que se firma en nuestro país, en la Nueva Granada, fue la de Mompox, y fue el 6 de agosto. Esa primera independencia sí es absoluta, porque ellos ahí dicen en su acta de independencia que se liberan económica y políticamente del dominio español. Ellos no quieren seguir siendo gobernados por los españoles. En cambio, a diferencia de la independencia del 20 de julio, es que los criollos, teniendo claro que los criollos eran los hijos de españoles nacidos en América, ¿no? Pero eran españoles, ¿ya? Ellos querían que se les reconociera y tener el mismo poder que tenían los españoles. Entonces, por eso esa independencia es diferente, porque lo que ellos finalmente buscaban era el poder, y lo logran, lo consiguen, porque quienes asumen el poder a partir del 20 de julio en la Nueva Granada son los criollos, no es el pueblo, son los criollos que logran acceder a ese poder. Y entonces ahí viene una etapa en nuestro país lamentable que se llama la patria boba, sí. Y que de la patria boba no hemos salido hasta hoy en día. Seguimos y se demorará en salir, porque seguimos matándonos entre nosotros mismos. ¿Ya? La patria boba que surgió después de 1810, porque unos querían un gobierno centralista, otros querían un gobierno federalista, otros unos querían unas ideas, otros otras, y fue una serie de guerras civiles. Comenzamos a matarnos a nosotros mismos, porque unos abrazaron una causa, otros abrazaron otra causa, etcétera, y que eso fue lo que permitió que en 1815 viniera la reconquista española, el régimen del terror implantado por Juan Sámano y Pablo Morillo, nuevamente, y que lograran retomar el poder de estas tierras, y que fue cruel, porque es que ahí en esa reconquista española asesinaron a todos esos notables, asesinaron a La Pola, asesinaron a Antonio Nariño, asesinaron a todas esas personas, a Camilo Torres, a todos esos grandes impulsores del proceso revolucionario. Y solamente es en 1819 cuando llega la campaña libertadora de Simón Bolívar, porque ahí sí aparece Simón Bolívar, porque es que mucha gente tiende a confundir, que piensa que en 1810 ya ha aparecido Simón Bolívar, ¿no? Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander aparecen en el escenario en 1819, cuando ellos vienen haciendo la campaña libertadora. Digamos, ellos empiezan a apoyar ese proceso que ha iniciado en años anteriores, sí. Donde ellos es donde se motivan, ¿no? Sí, claro. Que colocándolo pues en el contexto de hoy en día, estaríamos hablando el 20 de julio de 1810 es como el 28 de abril 2021. Exactamente. Que se inicia, más no se termina, y esto aún continúa. Usted tiene toda la razón, y que la gente finalmente, el 28 de abril de 2021, la gente salió a rechazar una reforma tributaria. Claro. El 20 de julio de 1810 la gente salió a rechazar ese dominio español, porque la gente estaba saturada de impuestos, de todo, sí. ¿Ya? Y mire lo que pasó. Entonces el pueblo se levantó, pidieron cabildo abierto, y finalmente pues se logró parte de ese cometido, pero ahí no terminó, pues porque hubo represión, mire todo el tiempo que pasó para que lográramos zafarnos de ese dominio español, porque seguimos dominados a otras potencias, ¿no? Exacto, o sea, por eso es muy importante aclarar de que es del dominio español, porque hoy en día pues nos domina Estados Unidos, nos domina China a través de sus mercados, bueno, etcétera. Tenemos mucha Entonces, es lo mismo que está ocurriendo hoy en día. El 28 de abril sucedió aquí un estallido social, y que lo seguimos viviendo hoy en día. En todo el país prácticamente se está viviendo ese estallido social, y que no sabemos qué vaya a resultar de ese estallido social también. Bueno, de estas situaciones, no sé si sea adecuado decir, pero el pueblo es uno de los responsables más grandes de este tipo de situaciones. Creería que sí, pero
no solamente es de culpar al pueblo, Giner, sino también, por ejemplo, yo como docente me cuestiono, ¿qué hemos hecho también desde lo que hacemos? Ajá. ¿Ya? Entonces también, ¿cómo hemos permitido que la educación no sea ese vehículo transformador de la sociedad? La gente, claro que es responsable, porque hay un dicho muy popular que dice que cada pueblo se merece sus gobernantes, ¿no? Y esas personas que nos gobiernan pues están allá porque nosotros se lo hemos permitido, porque muchas personas desconocemos o no valoramos el voto, ¿ya? Y que creemos que votar es solamente ir a marcar un pedazo de papel y ya, y que con eso ya cumplimos. No, o sea, la gente no ha entendido que el voto es ese elemento o esa, ¿cómo llamarlo? Sí, esa herramienta, esa herramienta que se nos ha dado para transformar, ¿ya? Ajá. Y por eso es que en Colombia hay esos altos niveles de abstención, porque la gente no valora el poder que tiene el voto. Entonces, finalmente, se terminan eligiendo una tercera parte de la capacidad electoral, termina eligiendo para todos. ¿Ya? Entonces, porque mucha gente dice, ay, yo no voto, porque ¿para qué? Si eso siempre eligen los mismos. Pero es que hay que tener en cuenta que esa persona que no vota, multiplíquela por 10 o por más. Entonces terminan eligiendo o terminamos eligiendo unos poquitos a una persona que nos va a gobernar a todos. Y es por eso, entonces también es falta de cultura política. Es decir, tirando el salvavidas, y ya en algún momento lo menciona, es el desconocimiento es el que conlleva, porque si la persona tiene conocimiento, el ciudadano tiene completamente conocimiento de qué implica, podría pues concientizarse un poco más, porque también puede haber inconsciencia, ¿no? De que no me interesa lo que pasa. Es empoderar la sociedad civil. La sociedad civil desconoce la enorme capacidad que tiene porque no se ha empoderado de su papel como sociedad civil. ¿Ya? Entonces por eso dejamos que otros hagan el trabajo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos. Pero después cuando delegamos esas responsabilidades, sí, ya entonces cuestionamos también lo que sucede. Exactamente. Estaríamos hablando de algo así. Y es importante, y aquí es donde ya resaltamos también lo importante de la historia. Ya conocer los procesos que han venido de las diferentes naciones, países, regiones, llámese como se llame. Uno diría que las inequidades o los derechos o los deberes lo que están es como cambiando de forma, pero como que la esencia sigue siendo la misma, un descontento. Ya hablaríamos de opresión, ¿sería? Más que opresión, o sea, los descontentos existen es porque nosotros hemos permitido que nuestros políticos hagan y deshagan con nuestras comunidades, ¿ya? Entonces, o sea, menoscaban tanto que en el momento en que ya decidimos abrir los ojos, parece que fuera como demasiado tarde o ya el daño es enorme, ¿no? Entonces es como ese llamado. Por ejemplo, recientemente hubo pues algunas manifestaciones en contra del gobierno municipal, del gobierno local, ¿ya? Pero es que eso no es producto, lo que está pasando en Timbío no es producto solamente del gobierno actual, es que a Timbío lo han saqueado por años y lo han saqueado mandatarios anteriores. Entonces lo hemos permitido desde hace años. Parece que nunca nos hemos interesado por cuidar nuestros recursos, porque es que mire, el colombiano parece que tiene esa idea errónea de que lo público no lo cuido, ya, y que como es de todos, entonces finalmente no es de nadie, y por eso permitimos que se lo roben y que se lleven las cosas que es de todos, porque como no tiene dolientes, así como eso es de todos, entonces yo me robo un lapicero porque es que me lo da el Estado, entonces por eso no lo cuido, porque como no estoy sacando plata de mi bolsillo, digámoslo, no la estoy sacando directamente para decir esto, ¿ya? Claro. No la compré, o sea, usted cuando trabaja y se compra su celular, usted lo cuida, ¿cierto? Pero si a usted se lo regalan, usted no le da el mismo cuidado, porque usted siente que es como que una obligación de que se lo estuvieran dando. Entonces la gente, el colombiano, no cuida lo público, y cuando uno no cuida lo público, lo que hace es generar que se privatice. Ya, entonces que dice, no, mire, lo público no sirve, privaticemos y entreguémosle esto a otras personas, y así luego tengamos que pagar el doble por el servicio,
somos felices permitiendo que se privaticen las cosas. Y mire lo que ha pasado con Telecom, con diferentes empresas que el gobierno dice, mire, lo público no funcionó, la solución es privatizar, entregarle a otras personas eso. Entonces es como un llamado también a cuidar los recursos públicos, porque es que es de todos, y si no lo cuidamos entre todos, pues finalmente no va a ser para nadie. Por supuesto que sí. En este 20 de julio, ¿qué podemos resaltar de importante de todo este contexto que tenemos? Creo que lo más importante de resaltar es que el pueblo colombiano ha sido un pueblo de luchas, ¿ya? Que cuando se cansa parece que logra transformaciones profundas. Y yo sí quisiera que con todo lo que se está produciendo en el país se lograran transformaciones profundas, porque esta sociedad las necesita totalmente. Los altos niveles de pobreza que hay en este país, las inequidades, etcétera, eso es lamentable, Giner, que la gente se tenga que morir porque no tiene acceso a bienes básicos como la alimentación. Eso debería de avergonzarle a cualquier gobierno. Que en La Guajira se estén muriendo los niños por falta de alimentos, que la zona de Arauca, por ejemplo, que en este momento la zona petrolífera del país, la que más bienes le genera al país, esté prácticamente inundada, sin energía, bajo el agua, y que el gobierno no se ocupe. La isla de San Andrés y Providencia, desde hace cuántos años pasó el huracán y todavía están esperando que el gobierno los atienda. Y no es por falta de recursos, este país es inmensamente rico, pero es que, o sea, lo han saqueado tanto que se termina privilegiando unas cosas y se olvida de las necesidades del pueblo. Entonces, a mí se me gustaría, mire, el pueblo colombiano ha demostrado históricamente que es un pueblo bravo, que es un pueblo que cuando se une logra transformar. Si no, no nos hubiéramos zafado del dominio español el 20 de julio de 1810, si no nos hubiera dado los procesos de independencia, que no fueron fáciles, ¿ya? Luchar contra esos ejércitos poderosos que asesinaban y todo eso no ha sido fácil. Entonces yo sí quisiera que esto termine en algo, y en algo que le sirva al pueblo y que genere cambios para el pueblo. La gente está clamando un acceso a la salud, a la educación. No es justo que un país tan rico como el nuestro, mire cómo ha ejecutado ese plan de vacunación y que la gente se siga muriendo. Y no es justo tampoco que digan que el COVID la muerte por COVID aumentó por las manifestaciones. No, es porque el gobierno no hizo un plan de vacunación adecuado, porque no ha dotado los hospitales de las condiciones en las que debería de estar. Mire esos hospitales del Chocó, o sea, gente que no, o sea, ni siquiera una camilla para atender pacientes. Mire Buenaventura, el principal puerto del país, en las condiciones que está. Entonces, esas ciudades, esas regiones del país que le generan tantos ingresos, que mueven tanta economía de este país, ¿no cree que deberían de estar pues fulgurantes en economía, claro, y no en las condiciones que está? Entonces somos un país inmensamente rico, pero inmensamente inequitativo, y eso es lo que está clamando la gente hoy en día, ¿ya? Equidad, más que igualdad, es equidad, que todos podamos acceder y tener las mismas condiciones para acceder a los servicios. Eso es lo que piden los muchachos en Cali, de la primera línea. Educación, ¿por qué no darles educación? ¿Por qué toda esa plata que se va para las universidades privadas a través de esos proyectos como Serpi lo paga? ¿Por qué no invertirla en la educación pública? ¿Por qué en la educación privada? ¿Por qué no fortalecer la red pública de hospitales? ¿Por qué esa tercerización de la salud? ¿Por qué toda esa cantidad de EPS y toda esa vaina que lo que termina es destruyendo? La ley 100 es perversa, Giner. Entonces son todo ese poco de situaciones las que tienen a la gente en la calle. La gente está aguantando física hambre. Que el hecho de que nosotros no aguantemos no quiere decir que millones de personas no estén mal. Y como dice una consigna del paro, el hecho de que yo lo tenga todo no quiere decir
que los demás lo tengan todo. Hay millones que no tienen nada. Gente que mire la cantidad de desplazados que ha dejado este país del conflicto armado. O sea, es que si uno se va a los datos históricos y si uno se va a analizar todo lo que ocurre en este país, uno diría que este país es inviable. ¿Cuánta gente ha tenido que emigrar porque es que no ofrece las condiciones mínimas? Este país no produce ciencia. Entonces la gente que hace ciencia tiene que irse prácticamente a otras partes y allá, entonces allá cuando ya hace patria en otras partes, entonces el colombiano en la NASA. El colombiano, mire el ciclismo. O sea, sacamos pecho por Nairo, por Rigurán, por Egan Bernal, pero es que son personas que se tuvieron que ir de este país y que las cogieron fue empresas de allá de Europa y los volvieron unas máquinas, pero no porque el gobierno le interese el deporte. Entonces, yo digo que en Colombia lo que se está produciendo en este momento es un estallido y es tan particular porque es que han sido tantos años de abandono que cada región está peleando por unos intereses, sí. ¿Ya? Entonces por eso yo creo que ha sido como difícil unificar un pliego de peticiones porque es que las necesidades que tiene el Cauca son diferentes a las necesidades que tiene el Chocó, a las necesidades que tiene el Valle. Charlando con Moreno, qué berraquera de programa. Mire el conflicto armado que tenemos en el Cauca tan complejo que es. De regiones como Argelia, donde ya sabemos que hay influencia de carteles mexicanos y que allá se está matando la gente por las rutas del narcotráfico. Entonces, son unas cantidades de situaciones que se tienen que comenzar a solucionar de alguna manera con voluntad política. Bueno, ¿y usted qué cree? A ver, acá como hemos visto, ¿en qué cree que vaya a parar este muy buen intento, obviamente, porque es un despertar, digamos, de alguna manera, porque eso es lo que pasa con nuestro pueblo, ¿no? Sí, despertamos, da un poco de analgésico y otra vez caemos y otra vez, ¿qué cree que vaya a pasar? Pues decir los resultados sería como atrevido, ¿no? Pero creo que los movimientos, ese estallido social que al principio fue tan válido y que después se vio como un poco desordenado, otra vez está comenzando a coger forma porque la gente entendió que si no se organiza no va a lograr nada. Entonces mire que aplaudo mucho esas iniciativas de las asambleas populares en diferentes regiones del país, en Bogotá, en el Valle, que están escuchando a todos esos grupos que fueron los que finalmente salieron a las calles. Y que la gente no se siente representada en ese comité que está negociando allá con el gobierno, por ejemplo, porque es que la que está en la calle es otro tipo de gente, son otras necesidades las que hay. Claro. Entonces creo que es válido y aplaudo mucho que la gente tenga esa conciencia y tenga esa voluntad de comenzarse a organizar y que si no se organiza, pues finalmente no va a obtener nada. Entonces, pues, ¿qué quisiera yo que surgiera de todo esto? ¿Qué pasara? Pues sí. reformas estructurales, porque es que no necesitamos pañitos de agua tibia, o sea, nosotros no necesitamos que nos diga matrícula cero en el segundo semestre del 2021, y entonces y el 2022 claro. Y 2023, no, necesitamos reformas estructurales. Cuando yo hablo de reformas estructurales es modificar, por ejemplo, la ley 100 de la salud, es quitar la reforma tributaria que es tan nociva y que le ha hecho tanto daño, pero hoy el gobierno va a presentar nuevamente otra reforma tributaria que no fue conciliada con el gobierno, con el pueblo. Entonces, ¿en qué estamos? Si el gobierno no hace reformas estructurales, créame que ese estallido social se mantendrá en las calles. Y se mantendrá hasta las próximas elecciones, donde tampoco no sabemos qué vaya a pasar o qué pueda pasar de aquí a esas próximas elecciones, porque podemos entrar en una etapa muy dura, que ya la vivimos y que es la etapa del paramilitarismo y que está en este momento exacerbada por toda Colombia. Mire que están asesinando a la gente sistemáticamente. Están desapareciendo la gente. Timbío ya vivió esa etapa del paramilitarismo, aquí cobró la vida de más de 200 personas. Y otra vez viene esa oleada paramilitar y va a ser muy fuerte, don Giner. Va a ser muy fuerte hasta las próximas elecciones porque sabemos que aquí el poder no lo van a entregar tan fácilmente.
Va a ser complicado. Va a ser muy complicado. Es complicado y es donde podemos mirar la necesidad de tener estas unidades, esta unificación, digámoslo así, tener los conceptos claros, y ahí es donde es importante también que la gente esté instruida, porque tampoco no nos podemos negar que hay personas que están en las calles, Sí. pero no sabe mucho qué es lo que está haciendo. ¿Ya? Entonces, qué bueno también es estar muy bien, El poder de la educación es fundamental. muy bien, sí, exactamente documentado. Bueno, acá estoy por esto y tenerlo muy claro. Yo digo que ahí es donde decimos, por eso es también importante aquí, volvemos a la historia, es precisamente conocer de dónde se viene. Acá en América Latina, ¿qué países? Y sabemos que todos, inclusive ahora Cuba también ya entró en esta era también de revolución juveniles. Ya, ¿qué países han marcado esta pauta acá en América Latina? Chile, mire lo que lograron los chilenos. Y la revolución chilena comenzó por unas estudiantes de bachillerato, porque se subió el precio del pasaje del metro y las estudiantes de bachillerato comenzaron a tomarse las estaciones del metro, y miren todo lo que desembocó. O sea, lo de Chile es histórico, Gine, porque lograron cambiar una constitución, la constitución de Pinochet, que era una constitución dictatorial antigua que restringía una cantidad de libertades. Pero es que yo no estoy diciendo con eso de que Colombia necesite otra constitución. Colombia tiene una constitución magnífica, solamente que necesita aplicarla. Que se aplique. Ya. ¿Por qué no se aplica? Por los gobiernos que tenemos, que están más interesados en otras cosas, en servirle a otros intereses. Mire, este país, el 90% de este país es manejado por el 10% de la población, Giner. Entonces son unas cuantas familias ricas que sirven a otros poderes y que no les importa. Es que tenemos que comenzar por entender eso. O sea, a Santo Domingo, a Sarmiento Angulo, a todas esas familias ricas que son dueñas de los medios, no solamente de los medios de comunicación, sino de los medios de producción, a ellos no les interesa si allá en Timbío, Cauca, la gente está aguantando hambre, si allá la gente no tiene un acueducto. No les interesa, a ellos les interesa es generar ingresos, seguir siendo ricos, porque es que cuando usted tiene plata, usted tiene poder, y cuando usted tiene poder, usted no quiere soltarlo, definitivamente. Entonces, todo lo que estamos viviendo es por eso, y seguimos entonces empoderando esas pocas familias ricas. ¿Y qué pasa con el pueblo, que es el que tiene las necesidades y que es el que es mayoría? Tendríamos mucho, mejor dicho, aquí. ¿De qué hablar? Aquí nos podemos quedar. Nos queremos amanecer, y créalo que eso pasa con nuestros invitados, de que a veces el tiempo es el enemigo por corto. Juan Gregorio Sarria, mencionémoslo para que no se nos va a quedar en el aire. ¿Por qué hacer ese trabajo de grado, escribir este libro, investigar a Juan Gregorio Sarria? ¿Por qué ese interés? ¿De dónde nace? ¿Cómo nace? ¿Cómo se ejecuta también? Bueno, yo soy una enamorada de Timbío, Jenner, pero lastimosamente yo no he podido ejercer mis funciones aquí en Timbío, ¿no? Pero siempre he sido una enamorada de Timbío, y cuando yo estaba en la universidad, yo siempre, desde que pues tenía que hacer mi trabajo de grado y me dijeron que era un trabajo escrito, yo dije, es algo sobre Timbío, eso lo tuve claro desde el principio. Y entonces, claro, yo dije, no, yo quiero historia sobre Timbío. Entonces yo planteé un proyecto súper amplio cuando me dijeron, no, Marta, o sea, delimite, porque es que lo que usted quiere es muy amplio y eso no lo va a hacer nunca. Entonces, elija una corriente política, económica, social. Entonces yo dije, no, política, porque a mí me gusta, o sea, pues que es que la gente piensa que la política es la vaina electoral, ¿no? Es el candidato. Esto es que estamos haciendo aquí es política, porque después de que busquemos el bien común, estamos haciendo un ejercicio político. Claro. Entonces yo dije, no, pues la parte política. Y en ese buscar me encontré con Juan Gregorio Sarria.
me encontré con un trabajo que habían hecho unas chicas de la Universidad del Valle que también mencionaban a Juan Gregorio Sarria, y yo dije, pero es que yo no quiero hacer una biografía de Juan Gregorio Sarria, o sea, yo quiero que Juan Gregorio Sarria sea la excusa para hablar de Timbío y de lo que ocurría en el país en esa época. Entonces yo lo que hago en mi libro, o en mi trabajo de grado, que es mi libro, es utilizar una figura de la historiografía que se llama hacer historia desde abajo. ¿Y qué es la historia desde abajo? Es reconocer a esos personajes que participaron en la historia, que ayudaron a construir esto que conocemos como la nación colombiana, pero que por el hecho de pertenecer a una clase social baja, o por ser iletrados, o por no ser de una élite, fueron invisibilizados de la historia. ¿Ya? Y entre ellos pues aparece Juan Gregorio Sarria, que era un mestizo, que venía de una familia de esclavos y que nunca fue tenido en cuenta, pues precisamente por eso, por su ascendencia social. Entonces, si hubiera sido de pronto Arboleda, Valencia, pues ocuparía extensos libros de historia. Tendría su gusto, mejor dicho, en algún parque. Y entonces cuando yo me encuentro con Juan Gregorio Sarria, me encuentro sobre una cantidad de cosas de Timbío espectaculares. Por ejemplo, que Timbío siempre fue una cuna de enormes, de bravos personajes, de bravos soldados que sirvieron en los bandos y en los diferentes grupos militares que hubo. Entonces de Timbío se extrajo el material humano para las guerras, y eso es invaluable, porque es que los timbianos eran unos peleadores muy berracos, aguerridos. Muy aguerridos. Entonces de ahí surge Juan Gregorio Sarria, y créame que eso para mí fue un desafío. Escribir ese trabajo me tardó más de 2 años y medio, un proceso de investigación de archivos históricos, de buscar familia que estuviera todavía viva, y una serie de situaciones, de dificultades que también se presentaron en el camino. Sí, él tiene todavía familia viva, he contactado con algunos de ellos. Entonces sí fue un trabajo investigativo que además de permitirme la publicación del libro, me permitió conocer un mundo mágico. Yo amo la historia, yo amo ser docente y amo la historia. No es historiadora de relleno, no, eso es lo bueno. No, porque no había nada más que hacer. Y lo mismo me pasa con la docencia, don Gina. Yo como le dije al principio, yo no estudié historia por ser profesora, porque nosotros ni siquiera, es más, en la carrera nos decían que nosotros no íbamos a ser profesorcitos, que nosotros íbamos a ser investigadores. Pero yo me enamoré de la docencia, fue a partir de la experiencia, y de una experiencia que a mí me marcó en Pueblo Nuevo, Ciprés Tambo. Entonces, ese corregimiento del tambo me hizo enamorarme de la docencia, y la experiencia que tuve con el programa CAFAN aquí en Timbío. Entonces, poco a poco me fui incursionando en el mundo de la docencia, y yo soy de las profesoras que puedo decir que amo lo que hago, y lo hago con todo el gusto y con todo el amor del mundo, y trato siempre de darle lo mejor a mis estudiantes. Bueno, pero devolvámonos un poco a Juan Gregorio Sarria. Entonces, ¿se interesa por él? ¿Cómo sigue dándose ese proceso? Cuando ya me interesa por Juan Gregorio Sarria, pues yo tengo en la universidad, pues le piden a uno un asesor y todo el cuento. Comienzo el proceso de indagación en archivos históricos. Comencé a buscar el nombre del personaje, comencé a buscar qué cosas sabían del personaje, y me encontré pues con bastantes historias. Juan Gregorio Sarria logró tener una gran importancia, incluso logró tener logró, digamos, ascender socialmente en la medida que consiguió tierras. Entonces Juan Gregorio Sarria logró ser dueño de muchísimas tierras en la zona de Chiribío, y esas tierras las heredó la hija legítima, que se llamaba María Nicolasa Sarria, que fue la hija del matrimonio, porque él tuvo otros hijos pero por fuera del matrimonio. Y entonces comienzo a hacerle un seguimiento al personaje, y me encuentro con que es visto como un guerrillero, y claro, pues eso sorprende, porque la concepción que tenemos de guerrillero es otra, ¿no? Para nosotros, entonces, claro, guerrilla lo asociamos a las FARC, a los secuestros, a las pescas milagrosas, etcétera, al narcotráfico, y nos olvidamos de que es que el guerrillero era aquel personaje rebelde que estaba
en contra de un poder establecido. Entonces, en esa medida, Juan Gregorio Sarria es guerrillero, y es válido usar el término de guerrillero en el siglo XIX, porque ya incluso existía esa palabra, y era porque él pues luchaba y defendía los intereses de los timbianos. Por ejemplo, en Timbío lo querían mucho porque él luchaba por los timbianos cuando esas familias poderosas de payaneses se querían adueñar de los linderos o de los terrenos de las familias campesinas timbianas. Ajá. Entonces, por eso cuando las luchas de Juan Gregorio Sarria eran las luchas de Timbío, y la gente lo seguía y lo adoraba y lo quería, y ese fervor que él tenía también hacia la Virgen de los Dolores, porque en esa época la parte épica o la parte de las batallas iba muy acompañada con la religiosidad y con toda esa mística que había alrededor de la religiosidad. Entonces era muy devoto de la Virgen de los Dolores, y él era de los que llevaba su medalla siempre colgando, y él decía que Dios me salve la parte, es decir, y se santiguaba la parte que no quería que fuera atacada. Entonces siempre él acompañaba ese heroísmo con la religiosidad. Muy creyente. Sí, era muy creyente, y él incluso fue carguero de la Virgen de los Dolores de la Semana Santa en Popayán. Y es por Juan Gregorio Sarria que se deja de utilizar el capirote puesto, porque Juan Gregorio Sarria siempre cargaba, y cuando comienzan ya a perseguirlo para llevarlo a la cárcel, para judicializarlo, él comienza a huir, pero en Semana Santa todo el mundo estaba esperando que él fuera a cargar, y como era con el capirote abajo, él llega a cargar, y la gente sabe que él está cargando. Y hubo un momento en que se produce como un cambio, y él logra huir, y entonces el gobernador de la época dice que a partir de ese momento no se va a volver a cargar con el capirote puesto, no para ver quién carga, sino no para ver quién no carga, sino quién está cargando. Quién está cargando, es decir, para que no se infiltre, digamos. Entonces él cambió prácticamente una tradición religiosa en Popayán. Y así hay muchas anécdotas de Juan Gregorio. Era de esos hombres que yo digo que respondió como a un contexto de la época. Era de esos hombres, de esos guerreros bravos, era un lancero. Una de las anécdotas es que él logra se va a un desafío con uno de los mejores lanceros que había traído Tomás Cipriano de Mosquera, que era un ruso de apellido Sirakowski, y que supuestamente era invencible porque era un tipo pues que medía como 2 metros y todo eso, y Juan Gregorio Sarria era un hombre delgado. Uno se imagina a un Juan Gregorio Sarria, un hombre así pletórico, gigante, y no, era un hombre muy delgado. Y cuando hay ese desafío, ese duelo entre ellos dos, Juan Gregorio Sarria logra triunfar en ese desafío, y nadie lo podía creer porque era un lancero impresionante. Además de eso, era un hombre muy humano, no era de los que no le daba miedo enfrentarse para salvar la vida, por ejemplo, de los niños, pero también era un hombre, ¿cómo se llama eso? Que lleva en la sangre también su digamos, como esa valentía y esa gallardía. Esa naturaleza. Por ejemplo, hay una historia que no es comprobada, y es que él sorprende a su esposa. Él sorprende a su esposa con un amante, y él lo que hace es castrar al amante de la esposa, y le hace cocinar los testículos y se los hace comer. Entonces mire ese Juan Gregorio Sarria. O sea, cuando yo comencé a leer al personaje, hay momentos en que yo decía, ay, tan lindo, pero yo decía, este es un miserable. O sea, entonces... De odios y de amores. Sí, de odios y de amores, pero finalmente... a uno como historiador lo obligan como a separarse del objeto de estudio, ¿no? Pero pues en mi caso era inevitable separarme de ese objeto de estudio por todo lo que yo encontraba en él. Y es un hombre que logra agrupar heroísmo, religiosidad, perversidad, pero también amor, protección. Entonces son una cantidad de cosas que convergen en una sola persona: guerrillero, fascineroso, mejor dicho, pero también héroe, porque mire, es que yo siempre he dicho,
Giner, que no hay una sola historia, Sí. ¿ya? Y que uno no se puede quedar con una sola historia. Depende Yo no la tengo la óptica. verdad absoluta. Sí, claro. ¿ya? Entonces, sobre Juan Gregorio Sarria, que se había escrito siempre, pues que era el guerrillero, el fascineroso, el matón, porque a él lo acusan de matar a Antonio José de Sucre. Entonces, eso fue pues como un magnicidio prácticamente. Entonces, siempre había sido como el malo de la película, ¿no? El guerrillero, el malo. Entonces, cuando yo me encuentro con Juan Gregorio Sarria y comienzo a leer tanto sobre él, yo dije, ¿y por qué no abordarlo también como héroe? Y es cuando yo comienzo a abordar la figura de héroe, porque él para los timbianos finalmente no era el guerrillero y el malo de la película, para los timbianos él era el héroe. El héroe timbiano. Y entonces cuando uno se encuentra pues toda esa historia, entonces no era el simple villano, también fue el protagonista de todo un proceso, de todas unas luchas históricas. Entonces por eso pues yo lo único que hice fue como ofrecer otra versión a la que ya se tenía. Había una versión oficial sobre Juan Gregorio Sarria, entonces yo digo, no, pues también quiero ofrecer esa visión del ser humano y del héroe para los timbianos, y lo hago pues a través de lo que yo le digo, historia desde abajo. Bueno, en este libro que usted saca, ¿cuántos ejemplares sacó? ¿Cómo fue esta edición? No. Después ya nos dedicamos a hablar un poco más porque ahí, no has dicho, con usted tenemos programas en cantidades, pero ¿cuántas versiones sacó? No, yo hasta el momento he sacado una primera edición, sí he estado tentada a sacar una segunda edición, porque pues por otros hallazgos que he tenido, por otros encuentros que han surgido con familiares de Juan Gregorio Sarria, más información, y que incluso me han pedido que saque una segunda edición, porque yo, este es el momento que yo no tengo un libro, ni siquiera el mío. Ajá. Porque a veces me vienen a pedir, me vienen a decir que si no tengo un libro, que es que lo van a llevar para tal parte, que es que quieren conocer algo de historia, que etcétera, pero yo terminé hasta regalando los libros que tenía de mi familia. Yo en ese momento saqué 250 ejemplares, fue la verdad una lucha y fue un reto personal, porque eso lo asumí yo con un préstamo que me hizo una familia de Bogotá que quiero mucho, y que desearon como apoyarme ese sueño y me prestaron la plata para esa locura que me ocurrió, que es que publicar el libro, ¿no? Y saqué 250 ejemplares, pero sí estoy en proyecto de poder sacar una segunda edición, porque es necesaria pues complementar lo que ya hay y poder seguir aportando en esta construcción, Giner. Qué bueno. ¿Qué proyectos tiene Marta Martínez? Proyectos. El primer proyecto que quisiera es y que está en proceso es la conformación de un centro de historia aquí en Timbío. Creo que hay que dejar huella, y que Timbío es un municipio inmensamente rico en historia, y que hacemos alarde de que es uno de los municipios más antiguos de Sudamérica, pero a veces pareciera que no tenemos que mostrar, y precisamente porque adolecemos de un centro de memoria, un centro de historia que permita recoger toda esa información que hay de Timbío. Aquí hay muy buenos escritores, y que podemos articular también ese centro de historia a otro tipo de cosas, a otro tipo de prácticas, a un museo, a la conformación de un museo, incluso al turismo. Mire, recientemente se descubrieron esas tumbas prehispánicas, que incluso ahora en agosto viene el Instituto Arqueológico Colombiano prácticamente a formalizar el hallazgo, y que eso a mí me parece hermoso, porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y los timbianos qué éramos, no? Claro, ¿Qué éramos? Sí. Porque no sabemos qué éramos, y como yo les decía en una reunión que tuve recientemente con algunas personas para la conformación del Centro de Historia, ahí es un inicio para saber quiénes éramos los timbianos, y que urge. Yo creo que cuando nosotros sabemos quiénes somos, eso de algún modo genera unos lazos de identidad que también permite ir construyendo lo que queremos y para dónde queremos ir como municipio. Entonces es uno de mis proyectos, la conformación del Centro de Historia aquí en Timbío. Y pues para las personas que me están escuchando, quienes quieran sumarse, yo le he llamado a esto que es un sueño y es una travesía. Es una travesía porque no es un proceso que se va a dar
de hoy a mañana. Es una travesía en la que muchas personas seguramente se subirán, no sé quiénes se mantengan en el viaje, pero sí quiero que a futuro ese centro de historia quede institucionalizado aquí en el municipio y que pueda recoger la memoria escrita, la memoria oral, la memoria fotográfica, el arte, la cultura, porque es que la historia está ligada a todas esas prácticas humanas, arte, cultura, música, fotografía. Y entonces necesitamos un centro donde se pueda ir clasificando todo este material y que las personas que deseen de pronto donar las cosas que tienen, sus álbumes familiares, sus historias, etcétera, tengan un lugar a donde donarlos y que saben que va a quedar en buenas manos, porque va a quedar en manos de personas que que conocen del valor que tiene todo esto. Esa es la idea del centro. Inicialmente poder hacer ese ejercicio y estamos en ese proceso, ojalá Gina, que usted también está invitado a participar y muchas personas están invitadas a participar, porque es que la historia se hace con todos, eso no es de una sola persona. Creo que todos deberíamos estar interesados en que Timbío tenga ese centro de historia. Y no solamente de historia de hace 5 siglos, 3 siglos o 2 siglos, sino también de procesos históricos recientes. Claro que sí, no, ya haremos parte, gracias por la invitación. Es muy importante, sí, este tipo de proyectos, y ojalá se dé, y obviamente, cierto, con quienes están mirando, pues que se unan, es interesante. ¿Qué le ha parecido en este programa? ¿Cómo se ha sentido acá? No, feliz de estar acá, de compartir pues parte de lo que soy, don Giner. Pues yo sé que mucha gente de pronto me conoce a mí como la hija de Cepillo, como una de las moras, digámoslo así, pero muy una morita o la cepillita, pero muy poca gente, digamos, conoce como ese recorrido que uno. Hay gente que ni siquiera sabe, por ejemplo, que yo soy docente. Entonces es bonito uno poder compartir parte de lo que uno es con las personas que lo quieran escuchar a uno y quienes se quieran acercar, pues también compartir conocimiento. Recientemente estuve en un conversatorio que me invitaron en Casa Baldoco y fue bonito. Compartí con algunos jóvenes y pensamos que iba a ser un conversatorio de como de unos 40 minutos y finalmente eso estuvimos hablando como 2 horas. Y para mí fue mágico porque este periodo de pandemia nos ha distanciado tanto de esas relaciones, de ese contacto con el otro, que a mí me hacía falta. Por ejemplo, a mí como docente me ha dado muy duro estar lejos de las aulas, porque es que la razón de nosotros los docentes, la razón de ser de nosotros, son los estudiantes. Y ese contacto diario que tenemos con esas vidas, con cada una de esas vidas, porque cada uno es un mundo hay una diferente. historia. Cada uno sí, es una historia. Totalmente. Pues no, pues yo agradezco que haya estado acá, haber compartido también. Espero que no sea el primer programa, tenemos que abrirnos más espacio para seguir compartiendo, tenemos mucho de qué hablar. Nuestra invitada del día de hoy, Marta Martínez Mora, docente, es historiadora, escritora. Para mí es escritora, porque igual ya escribir un libro, que no todo el mundo lo hace, que dice que uno en la vida debe escribirse un libro, ¿no? Entonces está... Felizmente también mamá de un niño de 5 años. Eso, sí, casada, divorciada, separada, ¿cómo? Ni casada, ni separada, ni divorciada, pero sí feliz con una pareja. Sí, felizmente con alguien que me apoya y que me quiere mucho. Dijo una invitada, estoy en paro indefinido sentimental. No, usted no está en ese proceso. No, pues le digo, felizmente sí, madre de un niño de 5 años. Ángel David. Sí, ya. Ángel David, que es mi ángel, que ha sido como mi polo a tierra también y el que también me ha atado más a estas tierras. Diría que es el motor ya fundamental. Sí, ¿no? Totalmente, ya. Es mi motor de vida. O sea, mis padres y mi hijo son mi motor de vida. Entonces, por ellos creo que vale la pena siempre todo. Continuar con todas las cosas que uno se emprenda en todos los ámbitos de la vida de uno. Sí, realmente es muy importante. Le gustaba la danza, si no estoy mal también, no era bailarina de danza. Cuando yo ingresé, no, ya no.
Mi mamá, precisamente, mi mamá. ¿Estás inscrita en danzas? Sí. No sabía. A los 4 años, Sí. yo pertenecía al grupo de danzas de la Casa de la Cultura, casi hasta los 7 años, cumbia, esa era mi especialidad, cumbia. Ajá. Y es muy bonito porque todavía tengo muchos recuerdos de esa época, con instructores como Hugo Marín, Nancy Cabal. Me acuerdo que Nancy me decía, Madame Risitas, porque todo el tiempo me estaba riendo. Entonces también fue una época, una etapa muy bonita de mi vida y la recuerdo con especial cariño. Y yo creo que mire que todas esas cosas que he vivido son las que me permiten también hacer mi ejercicio como docente o ejercer mi profesión como docente, don Giner. Yo creo que han sido como inspiraciones, ¿no? Sí. Ayudan y motivan. Sí, sí, sí. Bueno, pues el tiempo ya se nos va finalizando. De todas maneras, muchas gracias por estar acá. Con muchísimo gusto y pues envío un fuerte abrazo a todas las personas que nos están observando y pues si de algo sirvo para aportar en algún momento conocimientos o alguna de las ideas que tengo, o si alguien se quiere también sumar a este proyecto que tenemos de la conformación del Centro de Historia, con Giner dejo mi contacto, mi número telefónico, mi correo, para que me escriban y si alguien de pronto está interesado en las ciencias sociales, en la historia, créanme que en mí van a encontrar alguien con quien conversar o resolver de pronto alguna tarea. Y estudiantes que me dicen, ve, ayúdame a resolver esa tarea, y pues si uno puede y tiene la disposición, ahí estaré siempre para aportar. Qué bueno, muchas gracias por esa vocación de servicio también a los demás. A ustedes, mis queridos morenos seguidores, morenos televidentes de Charlando con Moreno, gracias rotundas por estar ahí con todos ustedes, haber compartido, que se hayan conectado con nuestro medio de comunicación, el canal 41 en la televisión de Doble Clic, y para quienes están en las redes sociales en esta emisión especial, hoy 20 de julio, qué mejor con esta grandiosa invitada, Marta Martínez Mora, una persona realmente de la cual tenemos mucho por aprender y que debemos seguir inspirándonos a ser alguien en la vida. Soy Giner Solarte, que los ha estado acompañando junto a Diego Castillo, Gineira Solarte, en la parte de producción de este excelente programa, Charlando con Moreno. ¡Qué berraquera de programa! Hasta aquí llegó Charlando con Moreno. ¡Qué berraquera de programa!